nosotros, que Dios tenga misericordia. De veras, sale. Exacto. Y a veces eso es. Y eso es lo que David estaba diciendo. Que cuando alguien que van a llorar si no quedan pobres, de más herencia. Y mira lo que dice la Escritura. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados. Y alguien puede decir, pero ¿por qué es que Israel era esclavo? Para los que no entienden, la esclavitud dicho a Noé no se cumplió ahí en ese momento. Él tiró la profecía Noé y Dios se la cumplió, pero no en esos tiempos. ¿Cuándo fue, Alex? Cuando empezó el comercio de los esclavos. Pero más antes, la esclavitud venía cuando un país sometía a otro. Y no solo la sometía en ganarle la guerra, sino que se llevaba a la gente que supiera algún oficio para llevarlos de esclavos allá que vivieran en sus países. Y el país restante les pagaba tributo. Y ellos podían ir a cortar madera, hacer esto. Si el ganado les gustaba, se robaban todo. Eso por tiempos. Y eso fue entre todas las naciones. Pero cuando el tiempo de la negociación de los esclavos de Europa vino, se fue dirigida más con los negros. De veras. Si tú te remontaras, porque los blancos nunca, como ellos les dieron la supremacía, nunca querrán reconocer. Pero en el mundo entero no hubo un conquistador más grande, no hubo. Y el último que lo va a hacer solo va a ser el anticristo, que le van a permitir. Pero uno de los más grandes fue Gengis Khan. Ni el imperio romano le llegó a la par a lo que ese hombre conquistó, de veras, exacto. Entonces mira lo que dice la Escritura. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia y los ojos se les salen de la gordura. ¿De quiénes está hablando de esto? ¿De quiénes hablaba David? De las personas en aquellos entonces cuando David reinaba y antes de que él reinaba. ¿Se acuerdan cuando Nehemías y Esdras regresan a reconstruir? Que hallaron, los sacerdotes tenían 7, 5 y 4 mujeres de diferentes nacionalidades. Y los hijos, los del resto de israelitas que habían quedado, los habían empeñado por granos, por trigo, pues vaya. Porque no tenían, como no podían cómo pagarle, les habían quitado a sus hijos. Los mismos, óigame, los mismos hermanos o los mismos israelitas. Y de otras tierras, de otras gentes que estaban ahí, de Cuta y de Fanebrín, que hacen aquí a los hombres que ponen a dirigir en los países centroamericanos y de otros países del mundo como Camboya, Taiwán, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Un puño de corruptos que la gente se mofa en llamarles padres de la patria, semejantes sinvergüenzas y ladrones. Vaya a ver los que lustrosos están, que hasta los ojos se les salen, parecen botijas, pero botijas de verdad. Y algo otras que parezcan calaveras, son millones que tienen en cuentas en el exterior. De eso está hablando aquí, mire, la prosperidad, y que tan duro es que la gente pobre se roba algo pequeño, aunque sea incorrecto, lo refunden. Y estas gentes, como ellos han hecho la ley y las han deformado, ¿qué es lo que hacen? David miró eso y eso le entró en su corazón. Por eso es que el Señor habló de antemano y dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría en todas las áreas, tanto en lo secular como en lo espiritual. De veras, ¿sabes? Mira lo que dice la Escritura. Por tanto, la soberbia se corona y se cubren de vestidos de violencia. Los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. ¿Cuántos jueces de la noche a la mañana en El Salvador nos hicieron millonarios de soltar a la élite de la extorsión? Porque esa gente que anda ahí manchada y todo loco, con el pantalón como que se ha zurrado, eso no son nada. Esa es la volada de los abortivos que tienen. La alta jerarquía del crimen organizado no trabaja así. Yo no quiero entrar en detalle, yo solo te lo digo. Yo me acuerdo una vez, les voy a decir infelices, porque desgraciados, porque uno hasta se la hacía pasar por evangélico.
Pero en el tiempo de antes me hubiera conocido, esa hubiera sido la última vez. Porque nosotros conocimos, de allí de esa basura lo sacó el Señor. El tráfico de droga me llevó a la cárcel y me llevó a esas líneas. Y esas líneas son feroces. Las personas que tú crees que son honestas, que son bien cultas y bien educadas para hablar, son los más déspotas, los más desgraciados, los más asesinos y los más corruptos. Son los que meten preso a la gente, a los hombres, por tener relación con una hembrita de 15, 16 años, cuando ellos, que son los jueces, tienen muchachitas de 12, de 15 y de 13 años por amantes aparte de su hogar, y no una, sino varias. De veras, Ale. Estos son los que logran el antojo de su corazón por el rango que tienen. Dios ya lo había hablado. Dijo, ay de los que tienen el poder en sus manos. Lo piensan por las noches en sus camas, para al amanecer ejecutarlo y ponerlo por obra. Nosotros es tiempo que despertemos. ¿Qué hacemos nosotros, la gente rica? Cuando viene no puede ver un doctor, un abogado, un ladrón, diputado. ¡Ay, señora! 3 meses estuvieron allí, el volado tapado, una gran polvadera. Y una vez llegó ahí, que no sé qué, que por ahí andaba, por ahí. Mira, ahí anda el alcalde, de veras. Le dije, ¿qué tiene que andar el ladrón ahí? ¿Qué tiene? ¿Quién es él? Yo debo de alegrarme que Cristo se acerca, que los movimientos, que las señales que vamos a ver, que los juicios que se van a desgajar, eso me puede llenar de alegría, porque sé que se acerca la redención del pueblo de Dios. Pero que un pícaro sinvergüenza, mañoso, de alta jerarquía, corrupto, ¿qué me puede? Eso es cuando la mente, mire, ve, hace 2 días, la gente andaba como que era araña fumigada. Estaba loco caminando hasta en medio de la calle. Ese día tuve que salir a hacer una diligencia allá, a cómo se llama, a Cihuapilapa. Y solo ese pedacito de la despensa para allá, que fui a hacer una diligencia, a recoger a alguien para irlos a dejar, había necesidad, pues, no se podía pasar. Hoy es sábado, 2 días, 3 días han pasado. Eso es la gran grumadera. A las 8 de la noche ya estaba echado, como a las 9, como a las 10 y algo me dormí, como a la bulla de los cohetes me volví a despertar, salí afuera a ver los animales, ahora un rato y pues me volví a dormir. No perdas el tiempo en esta basura. El mundo y sus deleites van a pasar. Viene lloro, viene lamento. David nos explica cómo se enredó, cómo se rebeló, cómo esto. Y estuvo a punto de caer porque él se deslizó. Estuvo a punto de perder su vida. ¿Por qué no la perdió? Porque Dios tenía un propósito y esto lo reveló para nosotros que alcanzáramos los fines de este tiempo. Quiere decir, esa es la experiencia. El guardar la ley no está en las fiestas que se hacía, porque más antes era la orden dada por Dios. Pero cuando los rituales llegaron, en la celebración de la fiesta del rey, en la muerte de él que representaba el Cordero Pascual, toda la dogmacía quedó anulada, porque todo lo que estaba predicho se cumplía en él. Ahora Israel lo sigue haciendo porque Israel desechó el nuevo pacto. Por eso dice, después de aquellos días, ¿de cuáles días? De la gran tribulación, haré un pacto con la casa de Judá y con las 10 tribus. De veras, está como en 5 libros lo dice. Lo dice en Jeremías, lo dice en Amós, lo dice en... ¿Por qué, Alex? ¿Por qué es? Porque ellos no recibieron este pacto. Por eso ellos siguen purificándose con sangre de animales. Por eso ellos siguen celebrando, ¿verdad? El Shabbat, el Yom Kippur, el Pasej y todo eso. Y están esperando que no haya avivamientos. Dice, un gran reconocido rabino ha hablado con el Mesías. Oiga lo que dice. Y dice que el Mesías está a las puertas. Entonces el que es tonto, ¿va? Yo a veces lo publico solo para ver cuánta gente le da like erróneamente.
solo para ver quiénes están dormidos. Cuando los judíos se están relacionando, que están hablando con el Mesías, o que el Mesías les ha hablado, el 99% no están hablando del que vino, murió y resucitó, porque de él se burlan. De él lo tienen como un bastardo, como un impostor, como una estrella fugaz. De veras, fugaz. De veras, al exacto. Ellos no están hablando del que nos compró y nos salvó. Ellos están hablando del anticristo. Y por eso es el gran fervor mesiánico. Dijo él: yo que he venido en nombre de mi Padre, no me recibís. Pero cuando otro venga en su propio nombre, a ese recibiré. Mire, si yo predico eso y no lo entiendo, entonces quiere que yo no soy más mongolito, yo no más perdido que el diablo. Yo amo a los judíos, quiero que lo entienda. Y sé en profundidad de parte de Dios que esa dureza no viene por su arrogancia, sino que Dios lo destinó para que la puerta se abriera para nosotros. ¿Dónde está eso? En el libro de Pedro. Como está escrito, y aquí yo pongo una piedra en Sión, piedra de tropiezo y de los de caída, que se caer y se escandalice. Y ellos tropezaron en la palabra, siendo rebeldes y abominables, a los cuales fueron predestinados. Entonces fue Dios que los preparó para que ellos rechazaran a los profetas, rechazaran al Hijo, y la puerta se abriera para los gentiles. Prueba de ello: cuando el Mesías venía de una comisión, pasó por Samaria y se estuvo 2 días con ellos. Esos 2 días representa que después de su muerte, Jesús les daría 2000 años a las naciones gentiles de su gracia, porque una vez que esos 2 días pasen, el trato específicamente va a ser solo para Israel. Tienes que entender la palabra. Lastimosamente, estos grandes mal llamados hombres de Dios han llevado a una falacia, a un engaño al pueblo. Y lastimosamente, esto es lo más lastimoso y lo más decadente, que las personas aman a esta clase de mentirosos y farsantes porque no confrontan el pecado, y para ellos todo es holguria, todo es alegría. Yo fui a predicar muchas veces a Guatemala. A mí siempre me han afamado que en Guatemala hay poder de Dios. Yo no voy a delirar a Guatemala, pero yo nunca encontré el poder que a mí me enseñaron. No que me enseñaron, que me lo habían dicho. Esa es una. Y 2, ellos tienen un montón de costumbres y un montón de fiestas que aquí algunas personas de Guatemala lo han traído, aquí lo están practicando, que es la fiesta de la bar, que es la fiesta de la cosecha, que es la fiesta de no sé qué, todo ese basurero, y le llamo basurero, no está adjudicada al plan de salvación en la gracia. Y todo lo que no está adjudicado en el plan de salvación en la gracia son inventos de hombres, conjeturas. Yo te voy a decir algo. Esto es solo para sacarte de la ignorancia. El diezmo era obligatorio y fue obligatorio dentro del pueblo de Dios. Y el que no diezmara no adjudicaba que no se iba a salvar. Pero sí Dios explicó que todo el que no diezmara iba a entrar en maldición, que su economía no se levantaría, que sus animales se le morirían, que sus cosechas, ¿dónde lo dice Alex? Dice la Escritura: trae los diezmos y las ofrendas a la caja de recolección para que haya comida, para que haya alimentos para todos en mi casa, porque de ahí se hartaban los sacerdotes y sus familias. El pueblo no quería hacerlo porque los sacerdotes se habían depravado. Y yo reprenderé el devorador de vuestra vida. Estaba hablando, el diablo estaba asediando terriblemente a Israel. Habían enfermedades, había decaído las bendiciones, los animales estaban muriendo, y Dios les dijo por qué era. Pero el Señor nunca dijo que por no diezmar iban a perder la salvación, como muchos delincuentes hoy en día, que hasta de perros los llama cuando no les dan diezmo, miran de menos al que no les diezman. Usted no se va a perder por no diezmar, y además que el diezmo no es para la iglesia. Yo di una enseñanza total y plena, como de 6 o 7
enseñanzas, basado en la Escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a traer? Consecuencias devastadoras, como muchos cristianos oyen, que hay decadencia y que no hay suficiente dinero para los programas. Por aquí le entra y por aquí le sale, pero a la hora de mentir, ¡ay, Señor! Yo se lo digo a cualquierita que me oye, usted no tiene, usted ni siquiera se preocupe, usted no sienta ni una pizca de culpabilidad, porque Dios no pone cargas sobre el que no las puede llevar. Pero si usted dice que no tiene, o no se acerca porque entre comillas no tiene, pero tiene para gastar y tiene para esto, yo le aseguro que irá en decadencia para Dios cumplirle lo que usted está diciendo que está acabado y que está en la calle. Porque algunos lo que no tienen es voluntad de dar, porque no han reaccionado, que aún aunque no se pasara un programa o se sacaran programas, el hombre que predica tiene familia, tiene hijos y se hartan. Por eso alguien, antes de llenarse la trompa de hablar de alguna gente que le trabaja a Dios de verdad y que no es un payaso ni un charlatán, pulse siquiera un tiempo, ojalá Dios lo deje sin trabajo un tiempo, entonces va a ver qué es la necesidad de aquel que vive por fe, y el que vive por fe, ese no cobra por predicar, ese no cobra por cantar, ese no cobra por hacer tal cosa. Es Dios que toca los corazones, porque el que le trabaja a Dios es digno que le reconozcan. ¿Y cómo es eso? La gente, Dios le dará el sentir y según tu capacidad. De veras. Mira lo que dice David. Por tanto, la soberbia los corona. Dice, los ojos se les saltan de grosura. Están como aquel de la asamblea que pesa como 500 libras y los coros se les salen. Vea, de tan harto que está. No sé cuánto, como que mensualmente gastan 300,000 para delegar esos 300,000, aparte del pago, solo del hartazón, ¿verdad? Y claro, como no les cuesta, eso ocurre cuando las personas no saben, cuando lo sacaron del basurero y de la miseria donde estaban, hacen como quieren, pero después siempre en este mundo el hombre se dará cuenta de sus errores tarde o temprano. Y ahí dice la Escritura, se lamentarán, me llamarán, me buscarán temprano, pero no les oiré. Él lo ha dicho. Dice la Escritura, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Este baboso dice así, ya lo voy a mandar a matar. Y ya vas a ver. Con esto termino. Un hombre hace un año y en fracciones dicen que estaba manoseando a una muchachita como de 12 años. De esa familia no se ha vuelto a oír nada, porque probablemente la mafia se llama el crimen organizado, que está en las asambleas legislativas, le han de haber mandado a alguien debajo de agua a la señora, te callás y te vas, si volvemos a oír de vos te vamos a matar, porque ya no se volvió a oír. Eso es lo que está hablando aquí la Escritura, que la delincuencia, el crimen organizado, los ricos, ellos en su ideología, como ellos manipulan las leyes, pueden mandar a matar a quien quieran. Cuando yo era un joven, los soldados, la guardia y la de Hacienda, ellos podían matar a alguien a su antojo y nadie les decía nada. Y también podían ir a hacer una orden de algún rico, porque ellos no respetaban a nadie excepto a los ricos, ¿verdad? De veras, Alex, esas han sido las leyes en nuestros países. Aquí el hombre puede hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Señalar a alguien, juzgar a alguien y esto, pero ¿sabes de algo? Cuando se pasa de esta dimensión a la otra, ahí es el lloro. Van a haber sorpresas terribles en el bando que te vayas. Vas a ver las personas que alguna vez creíste o algo. Y el problema grande, que si tú no lo sabías, que tú vas a ver hasta la última persona, que tú no la conozcas,
Pero la mente que tendremos será tan amplia que nosotros los vamos a reconocer, o alguien nos va a decir, ese era Julano. ¿Por qué, Alex? Porque toda persona que no sea salva va a ser llevado al juicio del trono blanco. Y allí estará la iglesia, los ángeles, Dios, el magno Padre sentado en su trono blanco y su Hijo a la derecha, presenciando. Y que todo el que sea, ahí no hay salvación, ahí solo es para decretar el por qué van a estar en ese lugar. Y antes de irse le va a decir el Padre, antes que se vaya, doble rodilla y dígale a mi Hijo que Él es el Señor puesto por mí para mi gloria. Y después arrojado al lago de fuego. Padre, en esta hora